Sigo explicando los circuitos de corriente alterna. Les habla el profesor, el ingeniero Jorge Antonio Polanía. En este caso voy a explicar el circuito serie RL. Como se indica en la figura, es una resistencia o resistor conectada en serie con una bobina o un inductor y a la vez conectadas a una fuente de corriente alterna. En ese circuito, la resistencia es de 200 ohmios y la inductancia L es 0.3 Henry. Esos elementos en serie están conectados a una fuente que tiene un valor E de 20 voltios de corriente alterna y a una frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Inicialmente calculemos la impedancia del circuito. Como es un circuito de corriente alterna, la resistencia y la reactancia inductiva están conectadas de tal forma que la reactancia inductiva está a 90 grados hacia arriba, la resistencia está en 0 grados y el resultante va a ser la impedancia. Entonces no es como en circuitos de corriente alterna donde las resistencias en serie se suman, no. Aquí hay que aplicar por Pitágoras, porque este es un triángulo, un rectángulo, su teorema, o sea que z al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, o z, la raíz cuadrada de r cuadrado más reactancia al cuadrado. Bueno, la reactancia inductiva no la conocemos, hay que calcularla antes. Y la reactancia es igual a 2 por pi por frecuencia por inductancia. Todos estos valores son conocidos. F es 60, que me la da el problema, aquí dice que es 60. L es 0.3 Henry. La unidad de la reactancia también es el ohmio, por eso aquí el resultado es 113.1 ohmio. La impedancia habíamos dicho que era esta raíz cuadrada. Entonces ya tenemos el valor de R, que es 200, que nos da aquí el problema. Y calculamos XL, que está acá. Eso da 229.8 ohmios. Esa es la impedancia. O sea que tanto la resistencia como la reactancia como la impedancia se dan en ohmios. La corriente del circuito. También aplicando la ley de Ohm, que es válida también para circuitos de corriente alterna, la corriente es el voltaje sobre la impedancia. El voltaje es 20, que me la da el problema, que aquí está, es 20. Y la impedancia la acabamos de hallar, que está acá. Eso da 0.087 amperios. Si queremos verlo como un submúltiplo de la corriente, multiplicamos por 1000, me queda aquí 87, pero ya sería aquí miliamperios. Recuerden que esto es voltios y esto es ohmios. Y voltios sobre ohmios, pues nos da amperios, que es la corriente. Voltaje en el resistor y en el inductor. Voltaje en la resistencia es R por I y voltaje en la inductancia es XL por I. O sea, el voltaje que aparece en la resistencia se llama VR y en L se llama BL. VR es R por I por ley de Ohm
R ya la sabemos que es 200 y la corriente la calculamos que fue 0.87. Me da este voltaje. E igual para voltaje en la inductancia. Es reactancia por corriente. Reactancia ya la sabemos. La corriente también ya sabemos, ya le hemos calculado. Y obtenemos los dos voltajes. Ángulo de fase. Si observan la figura y colocamos la fase de la corriente de forma horizontal, o sea, es un vector horizontal. Se le llama también fasor. El voltaje en la resistencia está en fase, o sea, se coloca en el mismo sentido. En cambio, el voltaje en la bobina o inductancia está 90 grados adelante, o sea, en forma vertical. Y el voltaje E, que es el voltaje aplicado, es la resultante. Tenemos otra vez un triángulo rectángulo, donde podemos aplicar las funciones trigonométricas. De ahí tenemos que la tangente de este ángulo, tangente phi, es el opuesto sobre adyacente, esa es la definición de tangente. O sea, BL sobre BR. Estos datos ya los colocamos, ya los calculamos en el apartado anterior, aquí está. Me da este valor. Phi entonces es tangente inversa de ese dato, eso nos da 29.4 grados. O sea que aquí tenemos un ángulo de 29.4 grados. ¿Qué quiere decir eso? En un circuito RL o un circuito inductivo, el voltaje E aplicado está adelantado 29.4 grados con respecto a la corriente, está por encima. Recordemos que en un circuito capacitivo esta fase es negativa porque aparece es abajo. Bueno, entonces aquí es positiva, o también decir que el voltaje está en adelanto con respecto a la corriente. O al revés, la corriente está en atraso con respecto al voltaje. Bueno, factor de potencia. El factor de potencia es un parámetro importante en los circuitos inductivos. Recordemos que un motor eléctrico está formado por, básicamente tiene un bobinado, ¿cierto? Y el bobinado pues tiene su resistencia, entonces podemos decir que un motor eléctrico es un circuito inductivo RL. Y ese parámetro es muy importante conocerlo en los motores eléctricos. Por lo tanto hay que saber qué es eso. El factor de potencia es el coseno del ángulo de fase. Como ya conocemos phi, coseno de 29 grados nos da 0.87. O sea que el factor de potencia de este circuito inductivo es 0.87. Bueno, esto es lo que quería explicarles hoy. No olviden compartir estos videos para que lleguen a más estudiantes o profesores también. Gracias.